Hermanos, en esta sesión, en esta exposición, me compete hablar de lo que he llamado una tradición olvidada. Una tradición olvidada entre los pastores. ¿Cuál es esa tradición olvidada en nuestros días en el ministerio pastoral? Es la realidad que el pastor, que todo pastor está llamado a ser un teólogo. El pastor teólogo, recuperando una tradición olvidada. Ese es el tema que me compete en esta mañana. Así que voy a comenzar haciendo una pregunta. Hermano, si todo pastor está llamado a ser un teólogo, déjame preguntarte, ¿estás cumpliendo tu vocación como pastor? Ahora, dependiendo lo que cada uno entienda por teólogo, determinará la respuesta que da a esta pregunta. Por ejemplo, si alguno tiene en mente la definición de teólogo de R.C. Sproul, que da en su libro Todos somos teólogos, entonces la mayoría diría, sí, hermano, sí estoy cumpliendo mi vocación, sí soy un pastor teólogo, porque según R.C. Sproul, todo aquel que conoce de Dios y sabe algo de Dios y tiene cierto entendimiento de la palabra, todo aquel que tiene eso es un teólogo por definición, porque ¿qué es la teología sino el conocimiento de Dios? Así que todo cristiano lo es. De manera que si tú tienes esa definición, hermano, en tu mente, entonces hoy tienes que responder a esta pregunta, sí, mi hermano, sí soy un pastor teólogo. Por otro lado, si alguien define teólogo como aquellos que se dedican a la vida académica y están separados de la iglesia, porque tienen una cabezota tan grande que no se pueden relacionar con el pueblo de Dios y no pueden hablar sin la terminología tan sofisticada, entonces tú podrás responder, no, no soy un pastor teólogo y a mucha honra que no lo soy. Ciertamente, hermanos, nuestra respuesta a esta pregunta dependerá de lo que entendemos porque es un teólogo. Y es que la palabra teólogo en nuestros días tiene un campo semántico bastante amplio, bastante general. Por ejemplo, en la palabra teólogo, Sproul mete a todo cristiano, pero para algunos un teólogo es solo uno que vive y respira la academia y nada más. Así que la mejor forma de responder hoy a esta pregunta que se está poniendo ante nuestros ojos, la mejor respuesta a esta pregunta creo que es que ustedes me respondan con una pregunta. Si yo les estoy preguntando, hermanos, ¿son ustedes pastores teólogos? Y ustedes pueden responder con una pregunta, hermano, ¿a qué te refieres? Define tus términos. ¿A qué te refieres con un pastor teólogo? Porque en base a lo que tú tengas en tu mente por teólogo es que yo podría responderte sí o no. Así que entonces déjenme definir en primer lugar qué es un pastor teólogo. ¿Qué es un pastor
teólogo. Y voy a dar una definición que, como la mayoría de las definiciones que se dan hoy en día en los diccionarios y demás, no es tan útil, pero después les voy a pedir su paciencia para que me permitan desarrollar mi definición. Yo defino el pastor teólogo como aquel hombre que está llamado a dedicarse a contemplar la gloria del Trino Dios en la faz de Jesucristo y todas sus obras de una forma más profunda, de una forma constante y disciplinada para poder alimentar al pueblo de Dios. A ver, comencemos por explicar a qué hoy no me refiero por teólogo. ¿A qué hoy no me refiero por teólogo? Hoy no me refiero por teólogo a cualquiera que conoce algo de las Escrituras. En esta exposición tampoco me refiero por teólogo a aquel que vive en la vida académica. Esas dos definiciones son ineficientes cuando uno ve el llamamiento pastoral. No, esas dos definiciones no concuerdan con el llamamiento pastoral. Y es que quiero dejar algo claro hoy. Hoy en esta exposición quiero ponerles en su mente la idea de qué es un pastor teólogo según las Escrituras, no según lo que piensa Héctor, no según las preferencias de Héctor, sino según las Escrituras. Y entonces que en base a esas Escrituras tú examines, mi hermano, si estás cumpliendo esa vocación, o si no la estás cumpliendo, ¿cómo la puedes cumplir? O si la estás cumpliendo, pero faltan áreas, ¿cómo las puedes mejorar? Pero hoy no te vengo a imponer una carga que el Señor no te ha llamado a llevar, sino quiero mostrarte por las Escrituras la carga que el Señor sí te ha llamado a tener. Y quiero decirte en primer lugar que, querido pastor, el Señor no te ha llamado a ser un simple cristiano con un conocimiento vago de quién es Dios, sus obras y Jesucristo. Un conocimiento tan vago o superfluo que cualquier otro miembro de la iglesia lo pueda tener. Por otro lado, tampoco el Señor te ha llamado a ser un académico que vivas únicamente en las esferas celestiales, que únicamente puedes hablar con académicos y lo único que lees son libros difíciles y no puedes ni siquiera atender a la grey de Dios porque no tienes esa conexión. Tampoco estás llamado a eso. Pero quiero que veamos con las Escrituras a qué sí estás llamado, hermano. ¿A qué sí estás llamado según las Santas Escrituras? Bueno, en primer lugar, estás llamado, hermano, a tener un conocimiento superior a la mayoría de tus miembros en la iglesia local. Ya lo vimos en el texto que leímos. Aquel que está siendo llamado al pastorado debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Y aquí hay una cosa, para poder enseñar, primero uno tiene que aprender. Me acuerdo, no recuerdo ya quién me platicó, pero que una forma de ver si en verdad un joven estaba llamado, porque quizá había una reunión de jóvenes y se llamaba al ministerio y a dejar la vida, y entonces venían como 15 jóvenes detrás de él, y él detrás del pastor, y pastor, yo estoy llamado al ministerio pastoral, y yo estoy llamado al ministerio pastoral, y él decía algo muy sencillo para filtrar quién realmente, ¿no? Y decía, bueno, te pido que te compres este libro y platicamos en 3 semanas para ver cómo vas. Y resulta que de esos 15, quizá uno había comprado el libro y los otros tenían muchas otras excusas
para decirle al pastor por qué no compraron el libro. Bueno, la escritura, hermano, asume que conoces más que la mayoría de tus miembros, de tal manera que tú les puedas enseñar, de manera que tú les puedas enseñar. ¿Se fue la luz? Ah, no. Ahí está. Solo quería saber que el micrófono esté prendido. Y no solo para enseñar la grey de Dios, no solo para pastorearla y alimentarla, sino, dice Pablo, que también el hombre de Dios debe estar preparado para presentar defensa cuando hombres vengan a decir falsas doctrinas. Mis hermanos, debemos tener un conocimiento de la palabra del Señor, de manera que si viene algún modalista, de manera que si viene algún falso testigo, de manera que si viene alguna otra persona, un judío mesiánico, diciéndote que no puedes decir el nombre de Jesús, sino Yeshua, Hamashiach, etcétera, y que eso es lo único que tienes que hacer y vestirte de esta forma, que tú puedas responder con la palabra, que tú puedas hablar la palabra del Señor con firmeza, que puedas enseñar todo el consejo de Dios. Ahora, yo espero que hasta aquí todos estén de acuerdo con esto, que el pastor debe tener un conocimiento, una preparación para poder ejercer el ministerio pastoral. Esto no quiere decir que tiene que ir forzosamente a un seminario. Esto no quiere decir que tiene que pertenecer a cierta escuela o algo así. Esto lo puede hacer él con mentores, con buenas recomendaciones de libros y demás. Pero el pastor sí debe tener un conocimiento para poder alimentar la grey de Dios, corregir la grey de Dios y poder defender la grey de Dios de falsas doctrinas. Y yo creo que hasta aquí todos debemos estar de acuerdo. Quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que entonces todos los pastores tienen que tener el mismo conocimiento. ¿Por qué? Bueno, Dios puede llamar a un hombre en un lugar en donde la población pueda ser menos educada, la población en general, las sectas no han permeado tanto, y un pastor puede tener el conocimiento suficiente para poder dirigir la grey de Dios en ese lugar, que quizá no podría dirigir en otro lugar. No estoy diciendo entonces que todo pastor debe tener el mismo nivel teológico. Estoy diciendo, vean esto, estoy refiriéndome a la iglesia local, que el pastor debe tener un conocimiento superior a la mayoría de los miembros. Y digo a la mayoría de los miembros porque puede ser que en medio de los miembros haya uno que sea de esos jóvenes que les encanta ver los debates en Facebook y todo el tiempo se están peleando en Facebook y creen que saben algo porque leyeron algo, y entonces viene con el pastor y le saca una palabra así rimbombante, y entonces puede sentirse el pastor que realmente no sabe tanto, que no sabe en ese sentido, o que realmente el joven tenga tanta ansia que sí sabe de esto y sabe de otro. Pero lo que digo es que en general debe tener un conocimiento mayor que la mayoría de sus miembros para poder dirigirlos, un carácter apropiado y un conocimiento superior a la mayoría de sus miembros. Ahora, alguien puede decir, hermano, yo fui a la escuela bíblica, así que si esa es tu definición de pastor teólogo, yo sí soy un pastor teólogo. Tengo un conocimiento mayor que la mayoría de los miembros. Me leí este libro y este libro hace tiempo. Fui a una escuela bíblica y demás. Estuve en un seminario. Sí, entonces sí, bueno, no he acabado. Ese es el principio. ¿A qué voy? Que el pastor, mis hermanos, no solo está llamado a tener un conocimiento mayor que la mayoría de sus miembros,
sino a tener un continuo conocimiento de quién es Dios en la faz de Jesucristo y todas las obras que Él hace, Él ha hecho para su gloria. Hermanos, Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. No dice, Timoteo, te ocupaste en la lectura, muy bien, ya no tienes que aprender nada. Ahora simplemente sigue tu vida, ya tienes ese conocimiento. Y no permitas a los miembros que lean más para que no te ganen. Prohíbe unos cuantos libros, dales los que tú ya leíste y así los vas a tener bien controlados. Dice los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles, aquellos que tenían el conocimiento por revelación, llaman a la iglesia a que pongan diáconos entre sí para que ellos puedan seguir trabajando en el conocimiento de la palabra, en la palabra y en la oración. Hermanos, tenemos ejemplo en el apóstol Pablo que cuando le pide a un mensajero, dice, cuando vengas trae la capa que le dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Hermanos, el pastor teólogo no es aquel que leyó una teología sistemática en el pasado. No es aquel que se sabe uno que otro término rimbombante para espantar a su iglesia de que él sabe más que todos. El pastor teólogo es aquel que se está dedicando continuamente a la contemplación del trino Dios en la faz de Jesucristo, de todas sus obras a través de la santa revelación. Hermanos, eso es un pastor teólogo. Vean que no estoy hablando aquí de títulos. Vean que no estoy hablando aquí de maestrías. Vean que no estoy hablando aquí de doctorados. Estoy hablando de lo que el apóstol Pablo presenta. Sí, un conocimiento mayor, pero una búsqueda constante de acercarse al conocimiento de Dios y la contemplación del trino Dios. Déjame preguntarte, mi hermano, ¿estás cumpliendo tu oficio pastoral? Ahora, para precisar esto, para molestar un poquito más, porque en estas conferencias yo espero que todos estemos de acuerdo, que no venimos a decir, no venimos a escuchar lo bien que estamos haciendo el ministerio pastoral, sino a escuchar cuánto todavía tenemos que crecer. Así que déjenme molestar tantito más en esto. Déjenme presionar un poquito más la espinita que estoy poniendo aquí. ¿Qué es la teología? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes podrían darme una definición de teología como el conocimiento de Dios, ¿no? Ya está muy trillado. ¿Qué es la teología? Teos, Dios, logía, estudio. Basta ya con esas definiciones. Hermanos, los antiguos consideraban la teología como la contemplación de Dios en Jesucristo y todas sus obras. Estoy usando la palabra contemplación intencionalmente. De hecho, el teólogo Juan, como se le llama a el autor del Evangelio de Juan, el teólogo, Juan el teólogo, enfatiza constantemente esta realidad. La palabra contemplación nos transmite la idea de uno que se encuentra viendo y observando. Vean esto. La palabra contemplación viene del latín
contemplatio, que es una palabra compuesta de con y templum. Con y templum. Y esto transmite la idea de que en la antigüedad, cuando uno entraba a un lugar sagrado, la actitud correcta era callar y observar, callar y mirar, dejar ser atrapado por esa visión de tal manera que el corazón se regocija y entonces el corazón desborda para alimentar y derramar en la congregación. Ayer el pastor Eduardo iniciaba estas conferencias con un tema que es muy propio de investigar más, un tema que ha atrapado mi mente por un par de meses ya o año, o quizá un año, el concepto de la belleza. Y es que cuando uno contempla a Dios, lo que uno hace es callar, lo que uno hace es maravillarse, lo que uno hace es tener ese éxtasis interno. Mis hermanos, no estoy hablando aquí que se compren un diccionario de teología y se memoricen la mayor cantidad de palabras para taparle el ojo al macho, como decimos en México. Estamos hablando aquí que la labor del pastor es vivir en ese templum, en ese lugar sagrado en donde continuamente es abrazado, es agasajado por la gloria de Dios, y en esa gloria, en ese gloriarse, en ese ser atrapado al tercer cielo, entonces puede venir a intentar decir a la grey esas palabras inefables que no le es dado al hombre contar. Me disgusta lo que dice este autor, John Webster. Dice: la teología es contemplativa, porque todo lo que ofrece a la iglesia produce una atención continua, disciplinada y desinteresada de la revelación en su profundidad y alcance ilimitados. Todo depende de la absorción contemplativa en Dios y en el evangelio de la paz. Por eso es que se le llamó a Juan el teólogo, el evangelista teólogo, porque lo que está haciendo una y otra vez Juan, el evangelista, es llevarnos a mirar. Mira y ve, mira y ve, mira y ve, o ven y ve, contémplalo, contémplalo. Es más que una visión fugaz. Dice Webster, es una visión, una mirada continua. Hermanos, uno puede leer muchos libros y no ser un verdadero teólogo, porque teólogo en la antigüedad es más que saber, es saber y ser afectado por esa verdad. Cierto, como cristianos, todos están llamados a contemplar a Dios, pero el pastor tiene que tener como una de sus prioridades contemplar la gloria del trino Dios a través de las escrituras con la ayuda de otros autores. Y debemos recordar, hermanos, la escritura es la revelación de Dios por excelencia. Los otros autores son ayudas para entender este precioso libro. La razón por la que los consultamos en última instancia debería ser para poder interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Esto es algo que los medievales, que los padres de la iglesia y los reformadores tenían en mente. Ustedes pueden leer, por ejemplo, los libros de Agustín, y la razón por la cual escribe su Trinitate es para ayudar a los cristianos que cuando lean el Antiguo y Nuevo Testamento puedan ver a Dios ahí. O la razón por la cual Buenaventura escribe su Breviloquio
esa pequeña teología sistemática en donde dice, veo mucha ignorancia en el mundo, en mi contexto, entonces quiero darles un material al cual puedan acceder para que interpreten las escrituras bien. Y hermanos, si queremos algo de nuestra propia tradición para no sentirnos tan extraños, ¿qué tal Juan Calvino, el cual escribe su institución de la religión cristiana con un propósito? Que el intérprete pueda estar capacitado para conocer bien las santas escrituras. Todo lo que leemos, todo lo que estudiamos fuera de la Biblia, comentarios, teologías sistemáticas, deben ayudarnos a interpretar mejor. Ahora, incluso en la visión medieval, cuando uno lee a Hugo de San Víctor en su famoso Didascalicon, en su Tratado de las Artes Liberales, uno se sorprende que ellos trataban las artes liberales con su pueblo, con sus hijos y demás. Bueno, con los niños, ellos eran monjes, no tenían hijos. Con un propósito. ¿Por qué las artes liberales? ¿Por qué la gramática, el latín, la lógica, la retórica? Ellos decían, para que ellos sean buenos intérpretes de las escrituras. Porque, hermanos, ¿cuál es el llamamiento más alto que el ser humano ha encontrado? No es comer, no es beber, no es ejercitarse. Eso también lo tienen los animales. El deleite más alto que el ser humano ha recibido es la capacidad de poder contemplar al Trino Dios. Y entonces todas las cosas que hacemos y toda la preparación que tenemos, lo hacemos para poder ir a las Escrituras y contemplar al Trino Dios allí, y entonces poder ser buenos ministros del Evangelio. Hermanos, ¿estás siendo un teólogo pastor? Si no, tu iglesia tarde que temprano sufrirá de la predicación. Porque podrás ir al texto y dar algunas aplicaciones del texto. Pero si no hay ese contemplatio, no podrás regocijarte en los misterios divinos para traerlos a la iglesia. Me gusta lo que dice un autor francés sobre esto. Recuerden, hermanos, la verdad no recompensa a los flojos, solo a los que pican duro. Y nosotros muchas veces podemos caer en eso, y nuestra iglesia va a sufrir. Y no solo en la predicación, sino en la consejería. Corremos el riesgo de convertirnos en psicólogos o psiquiatras si no estamos yendo a la Escritura para llevar al pueblo de Dios el mensaje que necesita. ¿Y qué tal el alcanzar? ¿Y qué tal el alcanzar al mundo que está allá afuera? Una vez le preguntaron a un autor, y hermanos, en esto tenemos que reconocer que el mundo evangélico en general tiene esta deficiencia. Una vez le preguntaron a un ateo muy famoso en nuestros días, que se convirtió al cristianismo, se llama Edward Fisher. Le preguntaron, ¿y por qué dentro de las ramas cristianas, por qué no te fuiste al ser griego ortodoxo? ¿Por qué no te fuiste a ser evangélico, protestante, reformado? ¿Por qué te fuiste al catolicismo? Y él dijo esto: porque dentro de todas las tradiciones, esa es en la que en ese momento yo veía que realmente ponían una atracción para la vida de contemplación. A ver, no estoy diciendo que el hombre está bien. Estoy simplemente usando esta ilustración para reconocer que en nuestros días esto es verdad. Los hombres allá afuera piensan que el cristianismo es un paso de fe al vacío, cuando es realmente el cristianismo con la razón el lugar en donde el cielo y la tierra se besan, donde la plenitud ocurre. Habiendo dicho esto, hermanos, déjenme transmitirles cuál es la realidad de nuestros días. ¿Cuál es la realidad del pastor en la modernidad?
Hermano, ¿cómo luce hoy? ¿Cómo lucen hoy los pastores exitosos? ¿Cómo identificas tú un pastor que dices, este pastor sí que está ocupado en la obra de Dios? Muchas veces, vean hermanos, los distinguimos simplemente porque todo el día están en la calle evangelizando y visitando hogares. O porque se mueven más como CEOs, administradores. Y parecen más dirigentes de Starbucks, o para ponerlo más mexicano, plantadores de Oxxos, que de un hombre que se dedica a contemplar la gloria del Trino Dios. Hermanos, ¿está tu agenda tan saturada por citas, proyectos y demás que pareces más un administrador que un pastor teólogo, que un contemplador? Vean lo que dice Kevin Van Hooser sobre esto. Demasiados pastores han entregado su primogenitura, haciendo referencia a Esaú. Han entregado su primogenitura vocacional por un plato de lentejas. Habilidades generales, planes estratégicos, cursos de liderazgo, técnicas terapéuticas y cosas por el estilo. Y otro autor dijo, los pastores teólogos se han extinguido. Cada vez verlos en la iglesia es más raro. Y en esto hay que educar a la iglesia, porque cuando la iglesia no ve a su pastor, tiene que saber que su pastor está también dedicándose a la contemplación. Ahora, si no lo ve siempre, también hay que cuidar esa área. Hay que estar también con la grey. Pero la iglesia debe ser educada, que el pastor tiene el llamamiento de contemplar, de apartarse. Dice el autor, esto se debe a que muchos pastores ya no se dedican a profundizar en las ideas. Se encargan de proyectar una visión, gestionar programas, ofrecer consejerías y dar mensajes motivacionales. Todos esperamos que nuestros pastores sepan predicar, que sepan liderar, que sean hábiles para resolver problemas y dar dirección. Y nada de esto, dice el autor, en sí mismo es incorrecto. De hecho, todas estas cosas son necesarias hacer, pero ya no vemos el pastorado como una vocación intelectual. Claro está, dice el autor. Seguimos esperando que los pastores conozcan más de la Biblia que la mayoría de los miembros promedio, y normalmente esperamos que tengan cierta formación teológica, pero ya no los vemos como aquellos que deben dedicarse a la vida intelectual. Hermanos, en el pasado el pastor era categorizado dentro de lo que se llamaban clérigos, esto es, aquellos de las escuelas medievales que se dedicaban a la vida intelectual, como los filósofos, como los abogados, y el pastor. El pastor era considerado uno que su opinión tenía la fuerza de un intelectual. Pero hermanos, esto ya no ocurre. Conozcámoslo, reconozcámoslo. La vocación de pastor teólogo es tan distante en nuestros días que nos puede pasar, nos puede dar lo mismo muchas veces si el pastor de nuestra iglesia se está dedicando a contemplar a Dios o no. Bueno, dicen que soy un hombre que sabe poner, que sabe ver lo negro del pizarrón, el puntito negro, y que me cuesta dar resoluciones, y es verdad, pero déjenme intentarlo y concluir así. Si esto es verdad, y les voy a decir algo, hermanos, por la gracia del Señor, paso un tiempo en mis libros durante la semana, pero al preparar este sermón, fui convencido que muchas veces no estoy siendo un pastor teólogo. ¿Por qué? Porque no se trata del tiempo si estoy leyendo libros. Se trata si estoy contemplando la gloria del Trino Dios en la faz de Jesucristo para recibir el éxtasis y poder llegar al corazón de la iglesia. He fallado gravemente en esto muchas veces porque me he quedado con el libro en lugar de ir a la santa revelación. Pero ¿cómo entonces recuperar este llamamiento? Primero, evita, o mejor, trata de resistir las excusas que vienen a tu mente. No tengo tiempo.
Hermano, si la iglesia te sostiene, por favor, no me digas que no tienes tiempo para contemplar a Dios. Para eso te sostiene. Dices, hermano, soy bivocacional. Oh, yo les recomiendo el libro de La vida intelectual del autor. Es un nombre francés, no voy a pronunciarlo correctamente, pero su apellido es Sertilagens. Pueden buscarlo en Amazon. Y él dice, tienes 2 horas al día, tienes 1 hora al día. ¿Sabes que con eso, si te dedicas bien, puedes lograr cumplir tu vocación? Y pone un ejemplo interesante. Es más, puedes cumplirla incluso mejor de los que tienen más tiempo, porque a veces es donde los riscos están, donde las piedras están, donde el agua sube con más presión. Si tienes menos tiempo, si tienes poco tiempo, entonces sabrás que no puedes desperdiciarlo, contrario a muchos que teniendo mucho tiempo pueden decir, lo hago después, lo hago después. No tengo recursos. Hermanos, esto es verdad de muchos pastores, pero a la luz de lo que se puede conseguir en el internet, lo que se puede alcanzar quizá con un esfuerzo de ahorros, uno puede entonces esforzarse por la vida contemplativa. En segundo lugar, no te confundas. Tu preparación para el domingo no es suficiente, hermano, para dedicarte a la vida contemplativa de ser un pastor teólogo. Tienes, hermanos, en la semana deberíamos buscar ir a las profundidades y habiendo llenado nuestra cubeta de agua espiritual, sacar 1 o 2 tazas para poderlas esparcir en el pueblo de Dios. Aparta tiempo constantemente. La contemplación de la teología no es fácil. Por eso es tan carente en nuestros días. Requiere un programa deliberado, requiere intencionalidad. Agenda un tiempo. Por eso decía Martin Lloyd Jones, yo mis primeras horas del día no contesto nada. Lo primero que hago es ir, orar y leer algo teológico, y a partir de cierta hora entonces empiezo a atender las necesidades de mi iglesia. Balancea tu agenda. Esto es algo que yo hablaba con mi pastor. Yo cojeo de un pie en mi ministerio pastoral. Y yo hablaba con él y decía, quiero presentarte esto para que estés pendiente de mí, que esté cumpliendo esta área de mi ministerio pastoral que me puede costar trabajo y puedo dejar de hacerlo. Balancea la agenda. Rinde cuentas a otros, hermano, y busca la soledad. Quita esto de tu oficina. Si es necesario, hasta desconecta la computadora para que puedas pasar 1 o 2 horas leyendo un material a profundidad, leyendo las escrituras a profundidad. Hay hombres, dice un autor, hay hombres consagrados a Dios cuyas vidas están llenas de agitación y que no tienen un verdadero deseo de estar a solas. Admiten que la soledad exterior es buena en teoría, pero en la práctica sus vidas son devoradas y no pueden estar sin hacer nada, sin contestar un mensaje, sin mandar esto, sin hacer lo otro. Hermanos, la vida intelectual tiene un precio, pero si eres llamado a ser pastor, no importa que vayas a ser un pastor que predique más o que aconseje más, estás llamado a ser un pastor que contempla la gloria de Dios. Hay que pagar el precio. Sin silencio, dijo Donald Whitney, y soledad, podemos estar activos, pero ser sumamente superficiales. Disciplínate. Déjate ser mentoreado.
Gracias a Dios por los seminarios que hay. Déjate ser mentoreado y fomenta amistades que te reten a contemplar más la gloria de Dios. Hermanos, esta es nuestra vocación. Ser pastor. Déjenme cambiar el título de mi sermón. Pastor contemplador. ¿Estás, mi hermano, cumpliendo tu vocación? Si no, corrijamos, como muchas veces tendremos que hacer en el ministerio. Corregir, virar, conversar con otros, pedir consejo. Pero hermanos, cumplamos el llamamiento que Dios nos ha dado. Contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para el beneficio del pueblo de Dios. Y la gracia nos es dada. ¿Te cuesta trabajo? ¿Crees que tienes pocas capacidades para eso? La gracia es abundante, hermanos, para que podamos acudir a Él. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestro llamamiento.